Bien, vamos ahora con los ángulos coterminales. Entonces definamos que son ángulos coterminales. Dos ángulos son coterminales si tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Entonces, si se cumple esto, que dos ángulos tengan el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, entonces se denominan coterminales. Veamos entonces cómo generar ángulos coterminales para un ángulo, tanto positivos como negativos. Entonces, dice ejemplo número 1, sea el ángulo alfa igual a 52 grados. Entonces tenemos el ángulo alfa igual a 52 grados. Entonces voy a construir el ángulo. Entonces el primer rayo, el segundo rayo. Entonces aquí voy a tener mi ángulo alfa. Lo voy a hacer con sentido positivo. Entonces ángulo alfa igual a 52. Entonces, si quiero construir un ángulo coterminal al ángulo alfa, tiene que tener el mismo lado inicial de alfa y el mismo lado terminal de alfa. Implica que ese otro ángulo que voy a construir debe de iniciar en este lado y debe de terminar en este lado. Por eso son coterminales. Tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Bien, entonces, si hago este ángulo, miren, de aquí para acá, hasta acá, empieza aquí y termina hasta acá. Entonces, este ángulo que acabo de dibujar y este que tengo, que es alfa, son coterminales. Los dos tienen el mismo lado inicial y tienen el mismo lado terminal. Entonces son coterminales. Ahora bien, solo que en este caso, este ángulo que dibujé, sería un coterminal de alfa, pero negativo. ¿Ya? Porque si ustedes ven, lo medí en sentido en el sentido en que se mueven las manecillas del reloj. Bueno, entonces es un ángulo coterminal negativo. Entonces, la nomenclatura sería ángulo, ángulo coterminal, C mayúscula T, ángulo coterminal negativo ¿de quién? De alfa. Ahora bien, ¿cuánto mide este ángulo coterminal negativo? Entonces, sencillo. Si uno de los dos ángulos, tanto el ángulo alfa como el coterminal, si uno de los dos ángulos, entonces obtengo 360 grados. Obtengo una vuelta entera al unir los dos. Miren, de aquí, acá. Entonces, y este es esto. Entonces, si uno de los dos es una vuelta entera. Entonces, si a la vuelta entera que forman los dos ángulos, le resto el ángulo alfa, entonces obtengo este ángulo de aquí. Entonces sería 360, que es la vuelta entera, menos 52 grados. Entonces esa resta sería, entonces ángulo coterminal negativo de alfa sería 308. Bien, podemos encontrar otro ángulo coterminal negativo de alfa. No solo este es un coterminal negativo, podemos encontrar otro coterminal negativo. ¿Cómo sería? Entonces, miren, siempre tiene que empezar aquí y terminar acá. Entonces, el otro coterminal negativo sería acá, pero yo sigo dando la vuelta hasta volver a terminar acá. Entonces, sería un segundo ángulo coterminal negativo. En una circunferencia yo puedo dar infinitas vueltas, se pueden dar infinitas vueltas. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, el ángulo me quedaría de la siguiente forma. Miren, aquí estaría el ángulo alfa de 52 grados. Entonces, miren el segundo ángulo coterminal negativo. Aquí termino de dar la vuelta y luego hacia acá. Ahora bien, ¿cuánto mediría este segundo ángulo coterminal negativo? Entonces sería, solo es de ir sumando. Entonces, una vuelta entera son 360. Y este pedacito, que ya lo teníamos, es este. Entonces sería este pedacito, ya lo teníamos, es 308. Entonces, la vuelta entera más este ángulo que ya lo teníamos, 360 más 308, sería igual a 668. Entonces ahí tenemos un segundo ángulo coterminal negativo.
Ahora, también puedo construir no solamente coterminales negativos, también puedo construir coterminales positivos. Entonces, lo único que, en lugar de medirlo en el sentido en que se mueven las manecillas del reloj, lo voy a medir en sentido contrario en que se mueven las manecillas del reloj. ¿Cómo sería? Entonces, si es coterminal con alfa, tiene que iniciar aquí y terminar acá. Entonces, el primer ángulo coterminal positivo, ¿ya?, medido en sentido contrario de las manecillas del reloj, o sea, en el mismo sentido de alfa, comenzaría aquí, toda la vuelta, y terminaría acá. Entonces, ahí tenemos el primer ángulo coterminal negativo. ¿Está? Este sería alfa 52 grados. Ahí está, miren. Aquí, da la vuelta entera y luego acá. Entonces, los dos ángulos inician en el mismo lado y terminan en el mismo lado. Son coterminales. Ahora, ¿cuánto mediría este ángulo coterminal positivo? Entonces, sería ángulo coterminal positivo de alfa. Entonces, igual, la vuelta entera son 360. Vuelta entera, 360, más este pedacito, que ya lo tenemos, es este, 52. Entonces mediría, al hacer la suma, 412 grados. Entonces ahí tenemos el primer ángulo coterminal positivo. Ahora podemos encontrar un segundo ángulo coterminal positivo. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Entonces, siempre va a iniciar aquí y terminar acá. Entonces, empiezo acá, doy la otra vuelta y termino acá. Entonces, sería un segundo ángulo coterminal positivo. Se los muestro acá. Miren, ahí está, ¿ve? El ángulo alfa de 52. Entonces, el segundo coterminal positivo. Entonces, los dos inician en el mismo lado, terminan en el mismo lado. Miren. Entonces, una vuelta y si solo me quedo aquí, es el anterior. Entonces, doy la otra vuelta y vuelvo a terminar acá. Entonces, ahora, ¿cuánto mediría este ángulo? ¿Cuánto mediría este ángulo coterminal positivo de alfa? Entonces, sería, ¿cuántas vueltas enteras hay? Una, dos vueltas enteras. Entonces, ángulo coterminal positivo de alfa sería 360 más 360. Dos vueltas enteras. Uno, dos vueltas enteras. ¿Ya? Segundo, 360. Y este pedacito que es 52. Es 360 más 360. O si ustedes lo quieren plantear de una sola vez, 720. Es igual. Entonces, 360 más 360, 720 más 52, entonces serían 772 grados. 720 más 52, 772 grados. Entonces, ese sería el segundo ángulo coterminal positivo de alfa. Y de esa manera yo puedo encontrar infinitos ángulos coterminales negativos, porque puedo dar infinitas vueltas en el sentido en que van caminando las manecillas del reloj. O puedo encontrar infinitos ángulos coterminales positivos porque puedo dar infinitas vueltas en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ya? O sea, en una circunferencia se pueden dar infinitas vueltas. Entonces, eso implica que tenemos o podemos encontrar infinitos coterminales positivos e infinitos coterminales negativos. Bien, entonces, de esta manera, entonces podemos encontrar ángulos coterminales para un ángulo cualquiera. En el siguiente video, entonces, definiremos lo que son ángulos en posición normal.